Después de que me robaron, pedí quedarme con mi hijo, y él dijo: no necesito otra boca que alimentar. No sabía que su respuesta lo dejaría marcado para siempre. Hola a todos, no sé ni por dónde empezar. Me llamo Mónica, soy de Bogotá y, bueno, les cuento esta historia porque todavía no puedo creer que haya pasado. Necesito una opinión externa, ya no sé qué hacer. Siento que llevo un peso enorme encima, una losa fría y pesada en el pecho, y necesito desahogarme con alguien, aunque sea con internet. Mi vida, hasta hace poco, parecía normal, incluso feliz. Vivía con Julián, el padre de mi Samuel. Samuelito, mi pequeño sol de 5 años, un niño dulce, inteligente, con una sonrisa que te derrite el corazón y unos ojos grandes y curiosos que lo observaban todo. Al principio, cuando Julián y yo nos conocimos, todo era color de rosa, un torbellino de emociones, risas y planes a futuro. Sí, ya saben, la típica historia. Nos enamoramos perdidamente, noches en vela hablando de nuestros sueños, fines de semana explorando la ciudad. Nos fuimos a vivir juntos a un pequeño apartamento con vista a los cerros, y luego, llegó Samuel, la cereza del pastel. Parecía sacado de una película romántica, de esas que terminan con un, y vivieron felices para siempre, con música de violines y un fundido a blanco. Ja, qué ilusa fui, qué ingenua, aunque, siendo honesta, desde el principio Julián no era el padre más presente. No es que fuera malo con Samuel, al menos no al principio, no le gritaba ni lo maltrataba físicamente. Pero, no sé, como que no conectaba con él. No era de esos padres que se desviven por sus hijos, que se les iluminan los ojos al verlos, que juegan con ellos en el parque hasta quedar exhaustos, que los llenan de besos y abrazos apretados. Julián era más bien distante. Recuerdo una vez, el primer cumpleaños de Samuel, yo había organizado una pequeña fiesta, con globos, pastel, algunos amigos. Julián llegó tarde, con cara de pocos amigos, se sentó en un rincón y apenas interactuó con Samuel. Ni siquiera le cantó el «feliz cumpleaños». Cuando le reclamé, me dijo que estaba cansado del trabajo, que todo ese alboroto le daba dolor de cabeza. Otro día, Samuel estaba jugando con sus bloques de construcción, construyendo una torre altísima, con una concentración admirable. La torre se tambaleó y se derrumbó, y Samuel, frustrado, rompió a llorar. Julián, en lugar de consolarlo, bufó y dijo: «¡Ay, este niño, siempre llorando por cualquier cosa!». En ese momento, sentí un nudo en la garganta, una premonición de que algo no estaba bien. Pero yo, como una idiota, lo justificaba. Es su forma de ser, me decía a mí misma. Es tímido, introvertido. Con el tiempo cambiará. Creará un vínculo con Samuel. Me aferraba a esa esperanza como un náufrago a una tabla. Además, yo tenía mi propio apartamento, mi trabajo como diseñadora gráfica, era independiente. No necesitaba a Julián económicamente. Compartíamos la custodia de Samuel, un acuerdo al que llegamos después de muchas discusiones, pero la mayor parte del tiempo Samuel estaba conmigo. Yo lo llevaba al colegio, lo recogía, lo ayudaba con las tareas, le leía cuentos antes de dormir. Nos arreglábamos bien, o eso creía yo. Teníamos una rutina, una vida estable. O eso parecía, hasta que todo se derrumbó como un castillo de naipes. Tenía la sensación, a veces, de que algo no encajaba, como una pieza de rompecabezas fuera de lugar en un cuadro que aparentaba ser perfecto. Como una melodía desafinada en una canción de cuna. Pero la ignoraba, la empujaba al fondo de mi mente, la enterraba bajo capas de optimismo y autoengaño. Prefería creer en la imagen idílica que me había construido, en la familia feliz que creíamos ser, en la fachada de normalidad que mostrábamos al mundo. Ahora, con la perspectiva del tiempo y el dolor, me doy cuenta de lo ciega que estaba. Realmente ciega, y el precio lo pagamos todos, sobre todo mi pequeño Samuelito, mi tesoro, mi razón de ser. Él fue quien pagó el precio más alto por mi ingenuidad. Y eso es algo que nunca me perdonaré. Las cosas fueron empeorando con la lentitud agónica de una enfermedad crónica. Al principio, eran pequeños detalles, casi imperceptibles, como una grieta fina en una pared recién pintada. Julián se mostraba cada vez más distante con Samuel, su paciencia se agotaba con la rapidez de un fósforo. Cualquier cosa que el niño hiciera, por más insignificante que fuera, lo sacaba de quicio. Sí, Samuel, reía con esa sonora alegría infantil que solía derretir mi corazón. Julián fruncía el ceño y le espetaba un seco. «Baja el volumen, ¿quieres? Me estás aturdiendo». El brillo en los ojos de Samuel se apagaba instantáneamente, reemplazado por una mirada de confusión e inseguridad. Me dolía verlo así,
como un pajarillo al que le cortan las alas antes de su primer vuelo. Si Samuel, con su vocecita dulce y su mirada llena de anhelo, le pedía que jugaran juntos, Julián ponía los ojos en blanco, soltaba un suspiro teatral y decía con fastidio: «Estoy ocupado, Samuel. ¿No ves que estoy trabajando? No me molestes», y volvía a su computador, a sus videojuegos, a su mundo virtual donde Samuel no tenía cabida. El pequeño se retiraba con la cabeza gacha, arrastrando los pies y abrazando a su osito de peluche, su único consuelo en esos momentos de rechazo. Yo intentaba compensar la frialdad de Julián con abrazos, besos y palabras de aliento, pero sentía que no era suficiente, que el daño ya estaba hecho, que la semilla de la inseguridad ya había sido plantada en el corazón de mi pequeño. Las noches eran aún peores. Si Samuel se enfermaba, si la fiebre lo hacía delirar y llorar, Julián, en lugar de preocuparse, se encerraba en el estudio con sus audífonos, aislándose del sufrimiento de su propio hijo. Recuerdo una noche en particular, Samuel tenía una tos terrible, una tos perruna que le impedía respirar con normalidad. Yo estaba a su lado, tratando de calmarlo, acariciándole la frente, cantándole nanas. Julián, desde el estudio, golpeaba la pared, gritando: «Cállalo, Mónica. No puedo concentrarme con ese escándalo». Sentí una rabia contenida, una furia fría que me recorrió el cuerpo como una descarga eléctrica. Salí de la habitación de Samuel, fui al estudio y le abrí la puerta de golpe. «¿Escándalo?», le dije, con la voz temblorosa por la ira. «¿A eso le llamas escándalo? Es tu hijo, Julián, está enfermo, necesita que lo cuidemos». Él me miró con frialdad, con una indiferencia que me geló la sangre. «Pues llévalo al médico», respondió con desdén. «Yo no puedo hacer nada», y cerró la puerta en mis narices. En ese momento, supe, con una certeza dolorosa e inevitable, que Julián no era el hombre que yo creía, que el padre amoroso que yo había imaginado solo existía en mi fantasía. Los comentarios despectivos sobre Samuel se volvieron pan de cada día, como una lluvia ácida que corroía lentamente nuestra relación. «Otro gasto más», refunfuñaba Julián cuando tenía que comprarle ropa o zapatos nuevos a Samuel, como si el crecimiento de nuestro hijo fuera un capricho innecesario. «Este niño no me deja en paz», se quejaba cada vez que Samuel lo interrumpía mientras veía un partido de fútbol o jugaba videojuegos, ignorando por completo la necesidad de atención y afecto de un niño de 5 años. «Es igual de terco que tú», me decía a mí, con un tono acusador, como si la terquedad de Samuel, una característica que, por otro lado, yo consideraba una muestra de su fuerte personalidad, fuera un defecto heredado exclusivamente de mi parte. A veces, cuando creía que yo no lo escuchaba, murmuraba cosas aún más hirientes, palabras como dardos envenenados que se clavaban en lo más profundo de mi alma. «Este niño es un lastre», decía entre dientes, con una mezcla de resentimiento y frustración. «No sé para qué lo tuve», susurraba, como si Samuel fuera un error, un accidente del destino. Esas palabras, como cuchillos afilados, me desgarraban por dentro, me dejaban un vacío inmenso en el pecho, una sensación de desolación que me ahogaba. Me encerraba en el baño, abría el grifo para disimular el sonido de mi llanto, y dejaba que las lágrimas, amargas y silenciosas, recorrieran mi rostro. Y yo, cegada por el amor, por la esperanza, por la terca necesidad de creer en la familia que habíamos construido, seguía justificándolo. «Está estresado por el trabajo», me repetía una y otra vez, como un mantra. «Tiene problemas en la oficina. Ya se le pasará». Me aferraba a la ilusoria idea de que Julián cambiaría, de que un día despertaría y descubriría el amor paternal que yo creía que estaba dormido en su interior, esperando el momento oportuno para florecer. Me negaba a aceptar la cruda realidad, la dolorosa verdad de que Julián simplemente no quería a Samuel. No lo quería con ese amor incondicional, ese amor visceral que une a un padre con su hijo, ese amor que lo perdona todo, que lo acepta todo. Y esa negación, esa huera voluntaria, me estaba conduciendo, a mí y a mi pequeño Samuel, a un precipicio, a un abismo oscuro y profundo del que no sabía si podríamos salir. Me estaba hundiendo en un mar de dudas, de miedos, de inseguridades. Las noches se volvieron insomnes, pobladas por fantasmas y premoniciones. Me despertaba sobresaltada, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, con la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Y Samuel, mi pequeño Samuelito, mi sol, mi razón de ser, estaba ahí conmigo, en ese mismo barco a la deriva, sin saber lo que le esperaba, ajeno a la tormenta que se avecinaba. La lluvia, un gélido aguacero bogotano, me azotaba el rostro, borrando el maquillaje y las lágrimas que ya empezaban a brotar.
Las gotas, gruesas y pesadas, se estrellaban contra el asfalto con un sonido sordo y monótono, como un lamento constante. Salía tarde del trabajo, los dedos entumecidos por las horas frente al ordenador, el cuerpo dolorido por la mala postura. El cansancio me arrastraba, haciéndome desear con todas mis fuerzas el calor de mi hogar, el abrazo de Samuel, el aroma a vainilla de su pijama. Apuré el paso, el bolso colgando pesadamente de mi hombro, la mente divagando entre las tareas pendientes y la lista de la compra. Al entrar al edificio, el olor a humedad y a insecticida me golpeó con la fuerza de una ola. Metí la llave en la cerradura, forcejeando un poco con el mecanismo oxidado. En ese preciso instante, sentí un tirón violento, un dolor agudo en el hombro. Dos figuras encapuchadas, surgidas de la nada como espectros de la noche, me arrebataron el bolso y desaparecieron en la oscuridad, fundiéndose con las sombras de la calle. Me quedé petrificada, la llave aún en la mano, el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. La lluvia seguía cayendo, implacable, como si el cielo se burlara de mi desgracia. Toqué mi hombro dolorido, sintiendo el vacío donde antes estaba mi bolso. Todo se había ido. Mi cartera con los documentos, el celular, las llaves del apartamento, incluso el pequeño amuleto de la buena suerte que Samuel me había regalado para mi cumpleaños. Un vacío se abrió en mi estómago, una sensación de náuseas mezclada con pánico. Estaba sola, atrapada en el portal del edificio, sin un centavo, sin forma de contactar a nadie. El frío se intensificó, calándome hasta los huesos, pero el frío que realmente me helaba la sangre era el frío del miedo, de la desolación. En ese momento, solo pensé en Samuel. Tenía que llegar a él, protegerlo, asegurarme de que estuviera bien. Con las manos temblorosas, casi sin poder marcar los números, llamé a Julián desde el teléfono fijo del portero. Esperé, con el corazón en un puño, escuchando el timbre insistente, cada pitido un martillazo en mi sien. Finalmente, contestó. Su voz, ronca por el sueño, sonó irritada, impaciente. ¿Qué pasa, Mónica? ¿Es tan urgente que me despiertes a estas horas? Tragué saliva, intentando controlar el temblor de mi voz. Julián, me robaron, en la puerta del edificio. Me quitaron el bolso, las llaves, todo. No puedo entrar a casa. Un silencio tenso se instaló al otro lado de la línea. Podía imaginarlo, frotándose los ojos con fastidio, maldiciendo la interrupción de su sueño. ¿Y qué quieres que haga yo?, preguntó, con un tono que denotaba más molestia que preocupación. No tengo a dónde ir, Julián. Podríamos quedarnos en tu apartamento, con Samuel, solo por unos días, hasta que pueda solucionar esto. Mi voz se quebró al final, traicionando mi desesperación. Otro silencio, aún más largo que el anterior, un silencio preñado de una frialdad que me geló la sangre. Cuando por fin habló, sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago. No, Mónica, no necesito otra boca que alimentar. El impacto de sus palabras me dejó sin aliento. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Las lágrimas, contenidas hasta ese momento, brotaron con fuerza, desdibujando las luces del portal. ¿Cómo puedes decir eso, Julián? Es tu hijo, nuestro hijo. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Las palabras salían atropelladas, entrecortadas por los sollozos. No seas dramática, Mónica. Busca un hotel. Ya te dije que no tengo espacio. Su voz sonó fría, distante, como si estuviera hablando con una desconocida. Pero... ¿y Samuel? No puedo dejarlo solo, balbuceé, aferrándome a un último hilo de esperanza. Samuel está bien donde está. No te preocupes por él, respondió con tono de impaciencia, como si la sola mención de nuestro hijo le resultara molesta. Julián, por favor, supliqué, la voz rota por la angustia. No insistas, Mónica, estoy cansado. Buenas noches, y colgó. El pitido de la línea muerta resonó en mis oídos como una sentencia, como el eco de una puerta que se cerraba para siempre. Me quedé ahí, de pie, en medio del portal frío y húmedo, con el teléfono aún en la mano, temblando de frío, de miedo, de una desolación tan profunda que me ahogaba. La lluvia seguía cayendo, lavando el maquillaje corrido, mezclándose con las lágrimas que no cesaban. Pero el frío que realmente me helaba la sangre, el frío que me paralizaba el alma, era el frío de la indiferencia de Julián, la crueldad de sus palabras, la constatación brutal de que el hombre que amaba, el padre de mi hijo, era un desconocido. El pitido resonó en mi oído como una condena. No, no podía ser real. Julián, el hombre con el que había compartido mi vida, el padre de mi hijo. ¿Me acababa de decir que no tenía espacio para su propio hijo? ¿Que buscara un hotel? En medio de la noche, sin dinero,
sin documentos, empapada hasta los huesos. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un golpe sordo. No sentí el impacto, no sentí nada. Estaba entumecida, como si me hubieran inyectado anestesia en las venas. El frío de la lluvia había dejado de molestarme, el frío real, el que me calaba hasta los huesos, era el frío del rechazo, de la decepción, de la incredulidad. Me quedé ahí parada, como una estatua, la mirada perdida en el vacío, sintiendo cómo las lágrimas, silenciosas y amargas, se mezclaban con el agua de la lluvia que me escurría por el rostro. No podía respirar, el aire se negaba a entrar en mis pulmones. Sentí una opresión en el pecho, un dolor agudo que se extendía hasta la garganta, ahogándome. Era como si me hubieran clavado un puñal en el corazón, un puñal frío y afilado que me desgarraba por dentro. El mundo a mi alrededor se distorsionaba, las luces del portal se convertían en manchas borrosas, los sonidos de la calle se apagaban, reemplazados por un zumbido constante, un pitido agudo que me taladraba los oídos. Todo daba vueltas, todo se desdibujaba. Cerré los ojos con fuerza, intentando aferrarme a algo, a cualquier cosa que me impidiera desmoronarme. De repente, una voz pequeña, temblorosa, me sacó de mi trance. «Mami, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras?» Abrí los ojos y vi a Samuel, mi pequeño Samuelito, parado junto a la puerta del portero, con los ojos llenos de lágrimas, el rostro pálido, el cuerpo envuelto en su pijama de dinosaurios. El portero, un hombre mayor con el rostro surcado de arrugas, lo había dejado salir al verme en ese estado. No sé cuánto tiempo llevaba ahí, escuchando mi conversación con Julián, presenciando mi desmoronamiento. La culpa me golpeó con la fuerza de un mazazo. Mi hijo, mi pequeño tesoro, había escuchado todo. Había escuchado a su propio padre rechazarlo, negarle un refugio, abandonarlo a su suerte en medio de la noche. «Mami, papi no nos quiere», preguntó Samuel con una voz apenas audible, una voz quebrada por el llanto. Sus palabras fueron como una puñalada en el corazón. No supe qué responder, no pude articular palabra. Me arrodillé frente a él, lo abracé con fuerza, lo apreté contra mi pecho, como si pudiera protegerlo del dolor, de la crueldad del mundo. Samuel se aferró a mí, sollozando desconsoladamente, su pequeño cuerpo temblando entre mis brazos. Las lágrimas corrían por mi rostro, calientes y amargas, mezclándose con las lágrimas frías de la lluvia. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Una rabia contenida, una furia fría y silenciosa, se apoderó de mí. Ya no era solo por mí, era por Samuel. No podía permitir que Julián lo tratara así, que lo humillara, que lo hiciera sentir como un estorbo, como una carga. No podía permitir que las palabras crueles de su padre dejaran una cicatriz imborrable en su alma. Tenía que hacer algo, tenía que proteger a mi hijo, costara lo que costara. Lo levanté en brazos, lo apreté contra mi pecho y, con la poca fuerza que me quedaba, lo llevé de vuelta al interior del edificio. El portero, con una mirada de compasión, nos ofreció un lugar donde sentarnos. Samuel seguía llorando, aferrado a mí como si yo fuera su único salvavidas en medio de la tormenta. Yo lo acunaba, le susurraba palabras de consuelo, intentando calmarlo, aunque yo misma estaba destrozada por dentro. En ese momento, mientras abrazaba a mi hijo, mientras sentía el calor de su pequeño cuerpo contra el mío, una idea empezó a germinar en mi mente, una idea oscura, desesperada, una idea que me daría la fuerza para luchar, para proteger a Samuel de la crueldad de su padre. Una idea que cambiaría nuestras vidas para siempre. El llanto de Samuel me desgarraba, un llanto desconsolado, un llanto que no era solo por el miedo, por la noche, por la lluvia. Era un llanto cargado de dolor, de confusión, de una tristeza profunda que me partía el alma. Lo abracé con fuerza, lo apreté contra mi pecho, intentando transmitirle un poco de calor, un poco de seguridad en medio de esa tormenta. Sentía su pequeño cuerpo temblar entre mis brazos, sus sollozos sacudiéndome como réplicas de un terremoto. Y yo, impotente, solo podía acariciar su cabello mojado, besar su frente fría, susurrarle palabras de consuelo que sonaban huecas, vacías, incluso para mí misma. «Mami, ¿papi no nos quiere?» Esa pregunta, formulada con una voz apenas audible, con una inocencia desgarradora, fue como una puñalada en el corazón. Me quedé sin aliento, sin palabras. ¿Cómo explicarle a un niño de 5 años la crueldad, la indiferencia, el egoísmo de su propio padre? ¿Cómo explicarle que el hombre que debería protegerlo, amarlo incondicionalmente, lo había rechazado, lo había abandonado a su suerte en medio de la noche? No pude, simplemente no pude. Las lágrimas, que había intentado contener, brotaron con fuerza, mezclándose con la lluvia,
con las lágrimas de Samuel, con el agua fría y sucia del portal. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. Sentí una rabia fría, una furia contenida que me recorrió el cuerpo como una descarga eléctrica. Ya no era solo por mí, era por Samuel. No podía permitir que Julián lo tratara así, que lo humillara, que lo hiciera sentir como una carga, como un estorbo. No podía permitir que las palabras crueles de su padre dejaran una cicatriz imborrable en su alma. Tenía que hacer algo, tenía que proteger a mi hijo. Costara lo que costara, una oleada de adrenalina me recorrió el cuerpo. La impotencia se transformó en una determinación férrea, en una necesidad imperiosa de actuar. De repente, el frío dejó de molestarme, la lluvia dejó de ser una tortura. Todo mi ser se concentró en un único objetivo: demostrar la verdad, desenmascarar a Julián, proteger a Samuel. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano, respiré hondo y miré a Samuel a los ojos. No, mi amor, le dije con firmeza, aunque mi voz aún temblaba. Papi sí te quiere, solo que, a veces, los adultos dicen cosas que no sienten, cosas que les salen sin pensar. Mentí para protegerlo, para evitar que el dolor lo destrozara. Pero sabía que esa mentira no duraría para siempre. Tarde o temprano, Samuel descubriría la verdad. Y yo tenía que estar preparada para ese momento. El portero, un hombre mayor con el rostro curtido por los años y la experiencia, nos observaba con una mezcla de compasión y preocupación. Se levantó de su silla y se acercó a nosotros. ¿Necesitan algo, señora Mónica?, me preguntó con voz suave. Un taxi, quizás, negué con la cabeza. No, gracias, don Rafael. Ya veremos qué hacemos. En ese momento, la idea, oscura y desesperada, se materializó en mi mente. Recordé las veces que Julián, creyendo que yo no lo escuchaba, se quejaba de Samuel, de los gastos, de la responsabilidad. Recordé sus palabras crueles, sus susurros venenosos. Y supe lo que tenía que hacer. Don Rafael, le dije, con una determinación que me sorprendió incluso a mí misma. ¿Tiene usted un celular que me pueda prestar? Necesito hacer una llamada. Don Rafael, sin hacer preguntas, sacó su viejo celular del bolsillo y me lo entregó. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de Julián. Esta vez, contestó al primer timbre. Mónica, ¿qué quieres ahora? No te dije que, lo interrumpí antes de que pudiera terminar la frase. Julián, le dije con voz fría, con una calma que no sentía. Estoy grabando esta conversación. Quiero que repitas lo que me dijiste hace un momento. Quiero que digas que no quieres que Samuel se quede contigo. Que no necesitas otra boca que alimentar. Un silencio tenso se instaló al otro lado de la línea. Podía sentir la sorpresa, la confusión, el miedo en la voz de Julián cuando finalmente respondió. ¿Estás loca, Mónica? ¿Qué estás haciendo? Solo quiero que seas sincero, Julián. Dilo para que Samuel lo escuche. Dilo para que todo el mundo sepa la clase de padre que eres. Otro silencio, un silencio que me pareció eterno. Y entonces, con una voz baja, casi un susurro, Julián pronunció las palabras que marcarían su destino, las palabras que cambiarían nuestras vidas para siempre. No quiero que Samuel se quede conmigo. No necesito otra boca que alimentar. Apagué la grabación, guardé el celular de don Rafael en mi bolsillo. Miré a Samuel, que me observaba con sus grandes ojos llenos de lágrimas, sin comprender del todo lo que estaba sucediendo. Lo abracé con fuerza, lo besé en la frente, y le dije, con una convicción que nacía de las cenizas de mi dolor. Todo va a estar bien, mi amor. Mami te va a proteger. En ese momento, no sabía lo que me esperaba, no sabía las consecuencias de mis actos. Pero una cosa tenía clara. Había empezado una guerra por mi hijo. Y estaba dispuesta a luchar hasta el final. Los días siguientes fueron un borrón. Un torbellino de trámites, denuncias, llamadas telefónicas. Conseguí un duplicado de las llaves de mi apartamento, recuperé mi línea telefónica, denuncié el robo. Pero todo lo hacía de forma mecánica, como un autómata, la mente en blanco, el cuerpo movido por una inercia inexplicable. La grabación de la conversación con Julián la guardaba como un tesoro, un as bajo la manga, una prueba irrefutable de su crueldad. La escuchaba una y otra vez, obsesivamente, como si al repetir sus palabras pudiera encontrar una explicación lógica a su comportamiento. Pero no la había, solo había frialdad, indiferencia, egoísmo. Dormía poco, mal, las pesadillas me atormentaban, me despertaba sobresaltada, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, el cuerpo bañado en sudor frío. En mis sueños, veía a Samuel, solo, abandonado, con los ojos llenos de lágrimas, llamándome a gritos. Me despertaba con la angustia clavada en el pecho, la sensación de ahogo, la necesidad imperiosa de abrazarlo, de protegerlo.
Durante el día, intentaba mantener la normalidad, por Samuel. Lo llevaba al colegio, jugaba con él, le leía cuentos, le cantaba canciones. Pero la sombra de la duda, del miedo, se cernía sobre nosotros como una nube negra. Samuel estaba más callado de lo habitual, más retraído. A veces, me miraba con una tristeza profunda en sus ojos, una tristeza que me desgarraba por dentro. ¿Cuándo va a venir papi?, me preguntaba de vez en cuando, con una voz tímida, casi un susurro. Y yo, con el corazón hecho pedazos, le inventaba excusas, le decía que papi estaba de viaje, que estaba muy ocupado con el trabajo, que pronto volvería a vernos. Mentía para protegerlo, para evitar que la verdad lo destrozara. Pero cada mentira, cada excusa, era como una piedra más en la mochila del remordimiento que cargaba sobre mis hombros. La grabación me quemaba en las manos, como un hierro candente. Dudaba si usarla, si presentarla como prueba en el juzgado. Por un lado, sentía una necesidad imperiosa de justicia, de que Julián pagara por su crueldad, por su indiferencia. Quería que el mundo supiera la clase de persona que era, que lo vieran como yo lo veía. Un hombre frío, egoísta, incapaz de amar a su propio hijo. Pero, por otro lado, me preocupaba Samuel. ¿Qué pasaría si se enteraba de la verdad? Si escuchaba la grabación, si se daba cuenta de que su padre lo había rechazado. ¿Cómo afectaría eso a su autoestima, a su desarrollo emocional? ¿Sería capaz de superar un golpe tan duro? Esa duda me atormentaba, me robaba el sueño, me hacía sentir culpable, dividida. Hablé con Ana, mi mejor amiga, mi confidente, mi roca. Le conté todo, le mostré la grabación. Ana, con su pragmatismo habitual, me dijo que no lo dudara, que presentara la grabación en el juzgado, que luchara por la custodia total de Samuel. No puedes permitir que ese hombre siga haciéndole daño a tu hijo, me dijo con firmeza. Tienes que protegerlo, Mónica. Y la grabación es tu mejor arma. Pero yo seguía dudando. El miedo, la incertidumbre, me paralizaban. No quería convertir a Samuel en una víctima, no quería exponerlo a un juicio, a un proceso doloroso y humillante. No quería que su infancia quedara marcada por la sombra de un padre ausente, un padre que lo había rechazado. Finalmente, decidí hablar con una abogada, una especialista en derecho de familia. Le expliqué la situación, le mostré la grabación. La abogada, una MUJR seria, con una mirada penetrante, escuchó atentamente mi relato. Cuando terminé, me miró a los ojos y me dijo: «Señora Mónica, tiene un caso sólido. La grabación es una prueba contundente. Puede solicitar la custodia total de su hijo y, con esta evidencia, tiene muchas posibilidades de conseguirla». Sus palabras me dieron un poco de esperanza, pero también me llenaron de temor. La idea de enfrentarme a Julián en un juzgado, de exponer nuestra vida privada ante un juez, me aterraba. Pero la abogada me aseguró que no estaba sola, que ella me acompañaría en todo el proceso, que me ayudaría a proteger a Samuel. Salí del despacho de la abogada con una mezcla de alivio y angustia. Sabía que había tomado una decisión importante, una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. No sabía si había hecho lo correcto, si estaba tomando el camino adecuado. Pero una cosa tenía clara: tenía que luchar por Samuel. Tenía que protegerlo de la crueldad de su padre, aunque eso significara enfrentarme al mundo entero. Y la grabación, esa pequeña pieza de plástico que guardaba en mi bolsillo, era mi única arma, mi única esperanza. El juzgado era un lugar frío e impersonal, con un olor a polvo y a papeles viejos que me oprimía el pecho. Las paredes, pintadas de un beige desvaído, parecían absorber la poca luz que entraba por las ventanas altas y estrechas. Me sentía pequeña, insignificante, perdida en ese laberinto de leyes y procedimientos. Mis manos sudaban, las piernas me temblaban, el corazón me latía con fuerza contra las costillas. A mi lado, Samuel, ajeno a la tensión del momento, jugaba con su cochecito de juguete, haciendo ruidos de motor con la boca. Intenté sonreírle, transmitirle un poco de tranquilidad, pero la sonrisa se me congeló en los labios. Cuando llegó nuestro turno, la abogada me tomó del brazo y me condujo hasta la mesa del juez. Un hombre mayor, con el rostro serio y la mirada penetrante, nos observaba por encima de sus gafas. Sentí un nudo en la garganta, la boca seca, las palabras atascadas en la tráquea. La abogada, con una seguridad que envidiaba, expuso nuestro caso, presentó la grabación como prueba. El silencio en la sala era denso, opresivo. Podía sentir las miradas de todos clavadas en mí, como alfileres. El juez escuchó la grabación en silencio, con el ceño fruncido. Cuando terminó, se quitó las gafas y me miró fijamente.
¿Es usted consciente de la gravedad de estas acusaciones, señora Mónica? Me preguntó con voz grave. Asentí con la cabeza, sin poder articular palabra. El señor Julián, el padre de su hijo, ¿dijo esas palabras? ¿Dijo que no quería a su hijo? ¿Que no necesitaba otra boca que alimentar? Volví a sentir, las lágrimas empezando a brotar de mis ojos. El juez suspiró, se frotó la frente con la mano, y luego se dirigió a mi abogada. Doctora, le dijo, creo que tenemos suficiente evidencia. No necesito escuchar más. Este hombre, padre, es una vergüenza. No merece tener la custodia de un niño. Le retiro la custodia completa al señor Julián. La señora Mónica tendrá la custodia total de Samuel. Un suspiro de alivio escapó de mis labios. Sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de encima, como si pudiera volver a respirar. Miré a Samuel, que seguía jugando con su cochecito, ajeno a la trascendencia del momento. Le sonreí, esta vez una sonrisa sincera, una sonrisa llena de esperanza. Lo había conseguido, había protegido a mi hijo. Julián, que estaba presente en la sala, se puso pálido. Sus ojos, llenos de rabia y de humillación, se clavaron en mí. No pronunció palabra, pero su mirada me decía todo. Me odiaba por haberlo expuesto, por haberlo humillado, por haberle quitado lo que él creía que le pertenecía, su hijo. Salimos del juzgado con la cabeza alta, la mano de Samuel aferrada a la mía. El sol, que se abría paso entre las nubes, iluminaba nuestro camino. Sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo, una sensación de libertad, de triunfo. Había ganado la batalla, había protegido a mi hijo. Pero la guerra no había terminado. Sabía que Julián no se quedaría de brazos cruzados. Sabía que buscaría venganza. Y yo tenía que estar preparada. Ahora, Samuel está conmigo. Es un niño feliz, risueño, lleno de vida. Intento compensarle por todo el daño que le causó su padre. Le doy todo el amor, toda la atención, toda la protección que necesita. No le he contado la verdad, no le he dicho lo que su padre dijo en la grabación. No sé si algún día se lo diré. Tal vez, cuando sea mayor, cuando pueda entender. Por ahora, prefiero protegerlo, mantenerlo alejado de esa oscuridad. Julián quedó humillado, marcado como un padre negligente. Su reputación quedó por los suelos. Muchos lo critican, lo juzgan, lo condenan. Y yo siento una mezcla de satisfacción y de culpa. Satisfacción por haberlo desenmascarado, por haberle hecho pagar por su crueldad. Pero también culpa por haberlo expuesto, por haberlo humillado públicamente. Culpa por haberle quitado a su hijo, aunque sé que no lo merecía. Y ahora, aquí estoy, escribiendo esto, desahogándome con ustedes, con Internet, con el mundo. Necesitaba contarlo, necesitaba sacar este peso de encima. Necesitaba una opinión externa, una perspectiva diferente. ¿Hice lo correcto? ¿Fui demasiado lejos? ¿Expuse demasiado a mi hijo? ¿Aita? No lo sé, realmente no lo sé. Solo sé que hice lo que creí que era mejor para Samuel. Lo protegí, lo defendí, luché por él, y eso es lo único que importa. ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? Necesito sus opiniones, de verdad, ya no sé qué pensar.